Hola a todos y todas, esta presentación vamos a hablar sobre la prevención de lesiones, específicamente en el fútbol. En ella encontraréis una serie de ejercicios básicos con un vídeo explicativo, además de unas simples instrucciones para realizar el ejercicio de manera correcta o incluso poder prescribirlo a vuestros jugadores y poder corregirlo de manera correcta. Hoy en día el fútbol no solo se trata de talento, táctica o técnica, sino también de preparación física y sobre todo de cuidar al cuerpo para poder rendir al máximo nivel durante toda la temporada. En esta presentación vamos a centrarnos precisamente en eso, en cómo preparar el cuerpo de forma eficaz para prevenir lesiones, que nunca eliminarlas, que es uno de los mayores desafíos para cualquier jugador o club. A lo largo de esta exposición os voy a presentar una serie de ejercicios enfocados en dos objetivos. Por un lado, la mejora de las capacidades físicas y por otro, la prevención de las lesiones, trabajando aspectos como movilidad, control corporal o fortalecimiento de tobillos, rodillas y core. Es importante entender que muchas lesiones no ocurren por mala suerte, sino por una preparación física inadecuada o incompleta. Factores como la fatiga, la falta de fuerza en ciertos grupos musculares o una mala técnica pueden aumentar considerablemente este riesgo. Por eso, integrar ejercicios específicos dentro de la rutina de entrenamiento puede marcar una gran diferencia. Estos ejercicios son adaptables a diferentes niveles y edades, lo que los convierte en herramientas muy útiles para entrenadores y jugadores que quieran mejorar su rendimiento y cuidar su salud física. A continuación vamos a ver una serie de ejercicios que consideramos clave que combinan rendimiento y prevención, dos aspectos que en el fútbol actual van de la mano. Primero de todo me presento, yo soy Brais Pombo Andrade, técnico superior en actividad físico-deportiva, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de La Coruña y técnico nivel 2 en fútbol. Actualmente trabajo en el cuerpo técnico del Deportivo Abanca B, segunda categoría del fútbol femenino del Real Club Deportivo de La Coruña, que compite en la tercera división nacional y cuento con varios años de experiencia en categorías de fútbol base, tanto masculinas como femeninas, desarrollando trabajos de preparador físico, trabajos de redactador, incluso trabajos de entrenador. Todos los ejercicios van a tener un título, 3 pequeños consejos o 3 pequeños feedbacks para comprobar que la técnica se está realizando de manera correcta y una pequeña propuesta de series y repeticiones para poder progresar en carga, sobre todo para aquellos jugadores que no son avanzados en el entrenamiento de fuerza. Este primer ejercicio, la sentadilla skater, es un ejercicio unilateral, muy útil para trabajar la fuerza y la estabilidad de la pierna. Es muy importante mantener el equilibrio en todo momento, por ello, para facilitarlo, podemos agarrarnos o acercarnos a una pared, sobre todo para aquellos que no están muy avanzados en el trabajo unilateral. Además, es bastante interesante trabajar descalzos para mejorar la propiocepción del pie. Uno de los puntos clave de este ejercicio es que la rodilla y el pie mantengan una misma línea, evitando el valgo de la misma. Un movimiento muy perjudicial debido a su gran relación con la lesión del ligamento cruzado anterior. En este caso tenemos los bounce, o saltos horizontales de tobillo, un ejercicio muy útil para trabajar la potencia, pero también la capacidad sobre el impacto. Aquí lo importante no es solo saltar, sino cómo caer de forma suave, contraendo el tobillo y reduciendo el impacto. A la hora de saltar buscamos que el tobillo esté estable, saltar no con el talón y sí con el peso del cuerpo hacia las puntas, que sea una salida lo más rápida y explosiva, empujando el pie contra el suelo, y a la hora de aterrizar intentaremos amortiguar el impacto lo máximo posible con una ligera flexión de rodilla. Un buen feedback o una buena comprobación de absorber el impacto siempre es comprobar el ruido que se hace al contacto del pie contra el suelo. Cuanto menos ruido, menor impacto.
nosotros proponemos 3 series de 12 repeticiones. No muchas más de 12 repeticiones, aumentaríamos en series, ya que consideramos que entraríamos en una fatiga que posiblemente se acabe realizando la técnica de manera incorrecta. El siguiente ejercicio se trata de un CMJ unilateral o salto a una pierna. En el fútbol, la mayor parte del tiempo la pasamos a un apoyo. Por eso es muy importante que nuestros jugadores sepan reconocer y sepan aprender a aterrizar a una pierna, aprender a saltar a una pierna y que su cuerpo se vaya acostumbrando a estos rangos articulares. Será importante y será clave intentar estabilizar la pérdida con una muy buena activación del glúteo medio, optimizar el ciclo de estiramiento-acortamiento a la hora de saltar, es decir, no quedarnos abajo parados y aprovechar la elasticidad de nuestros tendones y fijarnos mucho en el control de nuestra rodilla, evitando un valgo o incluso un varo muy excesivo, cosa, como dijimos antes, que puede tener relación con ciertas lesiones de gravedad como el ligamento cruzado anterior. Nuestra propuesta sería empezar con una serie de 6 repeticiones por lado y ir avanzando cada vez más hasta llegar a las 3 series de 6 repeticiones por lado, siempre y cuando veamos que nuestros jugadores son capaces de aterrizar y mantener el equilibrio en pie sin caerse y que no necesitan apoyarse en el suelo nada más que con el pie que han saltado, que cada vez van ganando más altura y sobre todo que se observa un movimiento cada vez más fluido. El siguiente ejercicio es el dead bug, un ejercicio clave a nivel de core y a nivel antiextensión del mismo. Se realizará boca abajo, como veis, y trabajando siempre de manera contralateral. Mano izquierda, pie derecho. Pie izquierdo, mano derecha. Cosas importantes aquí a tener cuenta es mantener siempre la lumbar de manera neutra, es decir, que nuestra columna lumbar siempre esté en contacto con el suelo, una activación muy buena de core y conseguir disociar y trabajar de manera contralateral, es decir, mano derecha, pie izquierdo. Nuestra propuesta es comenzar con 3 series de 8 repeticiones, las cuales se realizarán de manera muy lenta y controlada, haciendo que el jugador piense en lo que está haciendo y sea consciente del movimiento. Una vez que seamos capaces de conseguir 3 series de 8 repeticiones de manera lenta, de manera controlada, podremos avanzar poniendo una carga en las manos, una pequeña mancuerna o una pequeña goma a altura de los tobillos. El siguiente ejercicio, el Bear Dog, se trata de una variante que sería la siguiente al Dead Bug. Un poquito más complicado ya que tenemos un menor apoyo del cuerpo contra el suelo y un menor equilibrio. En el momento que nuestro jugador o jugadora consiga realizar las 3 series de 8 repeticiones, incluso aumentarlas con un muy buen control, podremos avanzar hacia este ejercicio. El objetivo de este ejercicio es mantener las escápulas y la pelvis lo más estables posibles durante el movimiento, lo más rectas posibles, y en el momento que se saca el brazo y la pierna sigan estables. ¿Vale? Seguimos trabajando sobre la disociación al trabajar de manera contralateral, mano derecha, pie izquierdo, mano derecha, y trabajando sobre la rotación del core, manteniendo el tronco siempre recto. La clave aquí es hacerlo lento y con control. Proponemos 3 series de 12 repeticiones y que el jugador sea consciente de lo que está haciendo, sea consciente de cómo está colocada su cintura escapular y cómo está colocada su cintura pélvica, y que sea consciente de que no está rotando
y si lo está haciendo, que sea capaz de volver a una posición lo más neutral posible. El siguiente ejercicio, el press pull-off en split, es un ejercicio también de core, pero enfocado a resistir la rotación, trabajar sobre la disociación del tren inferior respecto al tronco y mejorar los desequilibrios constantes que existen en el fútbol, en los choques y los duelos contra rivales. Hay una fuerza, en este caso la goma, que intenta girarnos y nosotros tenemos que mantener el tronco lo más estable posible. Estar en posición asimétrica, es decir, una pierna adelantada sobre la otra, nos dificulta el equilibrio y nos ayuda a trabajar la estabilidad del tobillo, rodilla, incluso de la cadera. Además de trabajar a nivel isométrico la fuerza de miembros inferiores. Los tres objetivos de este ejercicio son mantener la cintura lumbopélvica o el complejo lumbopélvico lo más estable posible para evitar rotarnos, activar los antirrotadores, que principalmente van a ser los oblicuos, y alinear la pelvis contralateral de la fuerza que nos está haciendo la goma. Para poder facilitar este ejercicio, la rodilla, en este caso, como vemos en el vídeo, la rodilla derecha está muy pegadita al suelo, podríamos elevarla un poquito más facilitando. Además de acercarnos un poquito más a la pared, quitando tensión a la goma. Nuestra propuesta es realizar 3 series de 12 repeticiones. Para poder aumentar la carga, aquí lo que haremos es coger una goma con mucha más tensión, alejarnos mucho más de la pared y que la rodilla de atrás esté mucho más baja, rozando prácticamente el suelo. Por último, tenemos el ejercicio que consideramos más complicado, el Bird Dog con la variante del remo. En este caso enfatizamos muchísimo más en el control. Al quitar uno de los apoyos y realizar el remo, requerimos mucha más activación de core y estabilizadores del tronco. La idea es mantener siempre la espalda neutra, realizar el movimiento lento y evitar que la cadera rote. Aquí, más que la repetición, lo importante es la calidad del movimiento, realizarlo lento y de manera correcta. Buscaremos siempre una buena alineación de la cintura escapular y la cintura pélvica. Podremos variar la distancia de los pies para facilitar o para complicar un poquito más el ejercicio. Consideramos que este ejercicio se debe realizar en el momento que el Bird Dog y el Dead Bug, incluso el Press Pull-off en posición de split, se realiza de manera correcta. Y sería como el último ejercicio, el más complicado. Para poder facilitar este ejercicio, podríamos eliminar la goma y solo mantenernos en 3 apoyos, con los 2 pies y una de las manos. Si esta posición se mantiene sin dificultad, añadiremos la goma simplemente agarrando y que la goma nos tire hacia adelante. Una vez que esto se realice sin ningún tipo de problema, empezaremos a meterle dinamismo con la goma y realizando un remo. Pero siempre va a importar en este ejercicio la repetición de calidad por encima de la repetición de velocidad. Por último, fijarnos siempre en un core muy activo y unas piernas completamente extendidas y muy fuertes. Nuestra prescripción es de 3 series de 12 ejercicios. Primero, de mantener posición sin la goma, después agarrando la goma y por último metiéndole ese dinamismo. Si conseguimos que nuestro jugador realice eso de manera correcta, podremos añadir más tensión a la goma o incluso, y ya es para jugadores muy avanzados en entrenamiento de fuerza y con un core muy desarrollado, podremos incluso quitar uno de los apoyos de los pies
empezando por un apoyo contralateral y acabando por un apoyo homolateral.